Y seguimos con más información en News. Ahora sí regresamos a Santiago de Chile para hablar con Lucía acerca de esta propuesta que hizo el presidente Gabriel Boric con respecto al financiamiento educativo. Lucía, te escuchamos. Así es, va a ser el tema de discusión este día y probablemente las próximas semanas también, pese a que el Congreso tiene mucha actividad legislativa, entre reformas a la salud, entre acusaciones constitucionales, entra ahora también en la competencia por la tabla, no con urgencia, pero sí como un tema importante para la opinión pública, la reforma al sistema de financiamiento de la educación superior. La reforma es específicamente al CAE, a ese sistema que es el crédito con aval del Estado que se usaba en Chile para poder ingresar a la educación superior si no, por ejemplo, podías adscribirte a la gratuidad que se implementó en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que los 5 más bajos deciles, efectivamente, de grupos socioeconómicos, entonces tienen la posibilidad de adscribirse a la gratuidad. Quienes no venían o quienes antes de ese proyecto se habían matriculado en la educación superior con el crédito con aval del Estado han ido en un gran porcentaje acumulando una deuda importante. ¿Por qué? Porque estaba la banca entre medio precisamente actuando como prestador de este crédito, pero además el Estado también ha acumulado deuda producto de su calidad de aval. Y ese es el argumento que se da, entre otras cosas, para presentar la reforma que ayer anunció el presidente de la República, que incluye estos 3 ejes. Por una parte, la condonación de la deuda a un porcentaje de los que adeudan precisamente CAE, la reorganización de la deuda para otro grupo y finalmente la reformulación de este sistema a través de un nuevo instrumento en el que estará fuera la banca, que será los propios usuarios que de alguna manera contribuirán a este fondo que va a ir financiando la posibilidad de estudiar precisamente en la educación superior, y quienes egresen tendrán que empezar a pagar, tendrán que empezar a retribuir, ese es el verbo que se utiliza, al Estado precisamente a través de un porcentaje de sus ingresos. 12 meses después de haber egresado se puede empezar a pagar este crédito a través de un porcentaje del sueldo. Quienes ganen menos de 500.000 pesos, que es el sueldo mínimo en Chile, no verán ese costo reflejado precisamente ahí en el ingreso que reciban hasta que precisamente puedan generar mayor flujo de sueldo. Ahora, un tema importante que se desprende precisamente es algo que tiene que ver con las propias universidades. ¿Cómo impacta esto a la calidad educativa? ¿Cómo impacta esto, por ejemplo, a los ingresos que tienen las universidades para financiar sus proyectos educativos? Es algo que vamos a conversar con el ex rector de la Universidad de Santiago, porque justo hoy día en la mañana, además, el presidente de la República estuvo haciendo un punto en precisamente esa universidad, además con la presencia de los ministros de Educación, Cataldo, y el ministro Marcel de Hacienda, entre otros. Usted es ex rector de esa Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, y además es ex vicepresidente del Consejo de Rectores de Chile, así que tiene información también de primera fuente respecto de cómo estos proyectos han impactado de una u otra manera a la educación en general y a las universidades en particular. Así que a grandes rasgos, Juan Manuel Solesi hoy día entrevistados para toda Latinoamérica precisamente en un tema que se discute a nivel latinoamericano, ¿no es cierto? Cómo se financia la educación superior. Muchas gracias por estar con nosotros. Quería consultarle primero su primera impresión respecto a este anuncio. Mi primera impresión es que, bueno, recién lo escuché anoche, digamos, y creo que nadie del país pudo conocer antes la información. Fue muy bien guardada, digamos, y muy bien planteada, digamos, anoche por el presidente, y obviamente los detalles van a empezar a salir dentro del transcurso del día. Parece un proyecto interesante. Yo creo que hay situaciones que ameritan un poco un análisis más detallado y comprender mejor, pero yo pienso honestamente que puede ser una alternativa de análisis con algunos ajustes que yo me imagino que el Parlamento podrá hacer y las distintas instituciones. Ahora, hay preocupación en la banca, por supuesto que tiene que haber, el sistema financiero se ve en alguna medida afectado porque aquí hay un cliente menos, digamos, el Estado y todos los estudiantes universitarios. Y también el Estado, porque estaba pagando una cantidad muy, muy importante, digamos, de recursos, y estaba comprometiendo los fondos de otros proyectos del Estado en esta materia. Ahora, yo quisiera recordar un poco, en los años 70, cuando yo estudié, digamos, la universidad era gratuita, digamos, o sea, habían 8 universidades, estas universidades, al ser gratuitas, lo único que cobraban era alguna cosa de mantención y alimentación, una cosa menor, pero el resto era absolutamente gratuito.
Después esto se empieza, digamos, a expandir, se crea, ¿no es cierto?, el crédito hoy día crédito universitario, antes crédito fiscal, ¿ya? Y después ya el 90, cuando ingresa el número masivo de universidades, se crea un número grande de universidades, existen políticas diferentes de financiamiento y llegamos en el 2005, ¿no es cierto?, a que ya el Estado no podía solo estar poniendo recursos y pide, yo me imagino, ayuda a la banca y crean este famoso crédito con aval del Estado, que es un crédito muy, muy complejo porque el sistema financiero, los bancos tienen un porcentaje del orden del 15% en el cual ellos sobre el patrimonio, de rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, cuando parte en 2005, el CAE tiene el interés es 5,8%. Pero había que llegar de alguna manera a acercarse a ese 15%, si no, no era negocio para la banca y había que traerlos Entonces, ¿qué significó? Que el Estado tuvo que empezar a comprar, como parte del pago, a comprar cartera, a comprar deuda. Partió con un 25% y llegó casi al 50% de compra de la cartera y aplicar una sobretasa, ya que los bancos pidieron, digamos, que era del 6% en ese momento y que llegó a transformarse casi en un 30% en los últimos años. Entonces, es un crédito que al final estaba extraordinariamente carísimo. Si bien es cierto, al final, cuando estaba el presidente Piñera y el ministro Bulnes, se resolvió de alguna manera bajar la tasa del 5,8, 6% que tenía el CAE al 2% y fijarla, y el Estado se hizo cargo, digamos. Por lo tanto, la deuda o la plata que el Estado ha puesto en este tema es muy alta, por lo tanto, cualquier acción que se haga que permita disminuir esa es muy necesario de hacer. Yo creo que ese punto es un punto a favor para no haber recursos para otras cosas también, digamos. Lo que sí es que hoy día va a costar menos. Yo absolutamente seguro que va a costar menos para el fisco, para todo, digamos, este tema. Este otro proyecto habría sido significativamente lo mismo desde ese punto de vista. Ahora, las universidades van a estar algunas más o menos complicadas. Las que estamos en gratuidad, digamos, probablemente ellos tienen aranceles regulados, por lo tanto no hay problema, se define sobre esa base lo que está establecido en esta comunicación que sabemos del proyecto. Van a partir, digamos, a partir de esos aranceles regulados y en función de eso van a fijar, digamos, los pagos futuros. Pero el sistema de aranceles regulados no está en todas las universidades, solamente las adscritas a gratuidad. Y el resto del sistema se va a ver impactado de cómo poder recurrir o concurrir a este fondo solidario, ¿no es cierto?, que va a aparecer, ¿ya? Y efectivamente cómo van a poder concurrir con aranceles que son superiores a eso y cómo van a poder proyectar, digamos, este futuro, los futuros ingresos de esa institución. Sí, ese es un punto en el que efectivamente las universidades se podrían ver afectados. Cuando habla de aranceles, ya que estamos saliendo a toda Latinoamérica, les contamos que es el valor mensual que cobra una universidad a un alumno por la carrera que está cursando, que en Chile además en muchas universidades es superior incluso al sueldo mínimo que gana la mitad de la población prácticamente en nuestro país. Entonces es un costo alto si además se considera para los estudiantes los créditos que obligaban, por ejemplo, a concurrir con tasas de interés, como bien decía aquí el ex rector, bastante altos. Hay universidades que no están adscritas a gratuidad. Las que están adscritas a gratuidad igual han visto impactados, señalan sus recursos precisamente para ir mejorando los proyectos educativos. Hablemos de ese tema primero para que usted nos cuente cuál es la realidad y cómo ha impactado a las universidades para ver de qué manera esto otro también tiene que abordar ese desafío. Claro, uno pudiera en algún momento, y lo hicimos como la vicepresidenta del Consejo de Rectores, criticar un poco el sistema de aranceles regulados, porque un sistema que fija aranceles regulados obviamente trata de fijar un promedio, una media, pero eso afecta fundamentalmente a las universidades que son más de élite dentro de las que están adscritas a gratuidad. ¿Por qué? Porque normalmente los aranceles van a ser inferiores a lo que ellos esperaban tener, digamos, porque ponen mayor recurso a disposición, son de mayor nivel. Entonces, yo creo que eso es un poco complejo, ¿ya? Y esos aranceles regulados deberían estar en alguna medida compensando estas diferencias que se pueden producir. Hay mucho, yo diría, el tema de la condonación del CAE, la creación de un nuevo sistema, me parece que es bueno, cambiarle el nombre siempre es bueno, digamos, estas cosas, digamos. O sea, yo me acuerdo que el presidente Piñera también intentó hacer algo con el GANE, digamos, en algún momento estuvo disponible para hacer eso. Sin embargo, no funcionó. Y otra cosa que también es delicada es que la condonación no se sabe exactamente a cuánto. Se habla inicialmente de 75.000. 75.000 sobre 1.200.000 es aproximadamente el 6,5%, digamos, de la población.
Eso es inicialmente. Ojalá que esto se aumente. Ya, pero este endeudamiento también está inflado, digamos, inflado porque desde el momento que se empezó a decir que se iba a eliminar el CAE, como fueron muchas autoridades las que dijeron en su momento determinado, se acaba el CAE, como decían en mi universidad, se va a estudiar gratis, el próximo año gratis, no te preocupes, digamos. Ya, se acaba el CAE, desde ese momento la gente dejó de pagar, porque si a mí me dicen que mi deuda no me la van a cobrar, digamos, entonces no, ¿para qué la pago? Digamos, o sea, entonces, eso también está influyendo en este volumen, digamos, de deuda. Sí, son cerca de 120.000 nuevos deudores que se sumaron en los últimos años al CAE. De todas maneras, lo que se ha anunciado ya cierra la posibilidad de que se condene totalmente la deuda. De hecho, va a haber un incentivo, un premio tributario a quienes hayan pagado precisamente toda su deuda. Van a haber, por otra parte, posibilidades de renegociar, ¿no es cierto? Y eso va a significar la condonación de una parte que tiene que ver prioritariamente con los intereses y lo otro se va a tener que reorganizar. Quienes se suscriban a estos nuevos sistemas y ya estén adscritos al CAE. Ahora, y para cerrar, desde el punto de vista de las universidades que usted señalaba, ahora hay otras universidades que no están con aranceles regulados, que van a tener que ver aranceles regulados precisamente porque los fondos van a depender de eso. Considerando que es un fondo que desde los propios ingresos que se reciban de los deudores de alguna manera o de quienes hayan sumado incluso a este nuevo sistema, es desde ahí que se van a generar los fondos para la educación. ¿Usted qué le pediría de alerta a las autoridades respecto de precisamente cómo asegurar la continuidad de la calidad de los proyectos educativos, sumando además el problema que usted ha señalado que ya tienen las universidades adscritas a gratuidad? Sí, hay que tener en cuenta que esta es una parte del problema, digamos, porque fuera de eso sigue el crédito fiscal, digamos, el crédito universitario, siguen las becas, sigue la gratuidad, entonces esto afecta a un sector que fundamentalmente estaba concentrado en universidades privadas, digamos, y de cierto nombre, digamos, yo me acuerdo, el grupo Laureate era uno de los grupos más fuertes en el consumo de CAE, por decirlo de alguna manera. Yo creo que las universidades que están en gratuidad tendrán que proponerse, digamos, establecer algunos mecanismos que permitan incorporar y plantear, digamos, directamente qué estudiantes o cuáles de los que están teniendo problemas para pagar, digamos, pueden ser considerados en estos procesos. Yo creo que las universidades podemos ayudar en alguna medida al Estado en este tipo de cosas. El Estado va a tener que seguir comprometiendo recursos, pero van a ser mucho menos que los que estaba comprometiendo, porque no le va a tener que comprar la banca, no va a tener que pagar intereses sobre precios, digamos. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista se aligera un poco la carga para el Estado y también para las instituciones de educación superior. No para todas, para las que dependen fundamentalmente del CAE y no son de gratuidad y no tienen aranceles ya regulados, el tema es más complejo. Claro, y de ahí quizás de esos mismos fondos que el Estado se ahorre, quizás vamos a ver de qué manera se pueden reinvertir en otras áreas que precisamente tienen que ver con toda la trayectoria educativa y que hoy día también requieren de ingresos, ¿no es cierto?, desde la educación primaria, la educación más infantil, también los primeros ingresos. Muchas gracias, ex rector de la USACH, Juan Manuel Celesi, ex vicepresidente también del Consejo de Rectores, por toda esta información que se empieza a desglosar, pero que ya va a empezar a levantar algunas críticas por quienes, por ejemplo, no quieren ver el impacto de las universidades privadas que hoy día se encuentran sin arancel regulado, que no están inscritas a gratuidad. Y también, por otro lado, vamos a ver si de alguna manera se despiertan críticas políticas considerando que este proyecto se presenta a 2 semanas de la elección territorial de alcaldes, de autoridades regionales, de autoridades comunales. Y bueno, también se dice que es una jugada política. Veremos de qué manera también las discusiones se tornan por esa vía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por la entrevista. Adelante. Y así seguimos, Lucía, entonces con más información veremos entonces lo que dice la oposición y también cómo va a seguir esta propuesta de Boric.